Gloria al nombre de Jesús. Amén. Adoramos al Señor, le bendecimos y le glorificamos. Crónicas está en el Antiguo Testamento, no lo tenemos. Capítulo 7:11, sí. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová. Aleluya. Y en su propia Señor. casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Y si anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, y hicieres todas las cosas que yo te he mandado, y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino, como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará varón que gobierne en Israel. Amén. Gloria a Dios. Cuando el Señor sacó a Israel de Egipto y anduvo con ellos por el desierto por 40 años, Él les ordenó que edificaran un tabernáculo. Tabernáculo estaba compuesto por cortinas, y eso era movible porque ellos no estaban fijos en un solo lugar. Entonces, cuando ellos se movían de lugar en lugar, tenían que desarmar las cortinas. En ese lugar estaba el lugar santo y el lugar santísimo igual. Tenía, hermano, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca con el cual Dios hablaba a ellos a través del arca. Pero llega un momento, hermano, en que llega el tiempo de David, el rey, y él pone en su corazón edificar casa para Dios. Porque dice David: ¿cómo puede ser posible que yo viva en un palacio bien bonito y el Dios de nosotros lo tengamos en medio de cortinas? No puede ser eso posible, dijo él. Vamos a hacer un lugar donde podamos adorarle, bendecirle y glorificarle a nuestro rey. Entonces propone en su corazón hacer casa a Dios y se lo comenta a un profeta. Y el profeta le dice: haz como tu corazón te lo dice. Pero en la noche Dios le habló al profeta y le dice: dile a David que él no va a edificar casa para mí. No va a edificar casa para mí, porque no es malo lo que David estaba pensando, pero había una causa por la cual Dios no le iba a permitir a David edificar casa a su nombre, y es porque David había sido hombre de guerra y había matado muchas personas y había derramado mucha sangre. Por eso Dios le dijo a él: tú no me edificarás casa a mí, pero dice, te lo voy a permitir que lo hagas, pero no en tu tiempo, sino en el tiempo de tu hijo. Yo levantaré un hijo tuyo de tus lomos y él me edificará casa a mí. Entonces, hermano, llega el tiempo en que David muere y llega el tiempo de Salomón. Cuando David, antes de morir, le da orden a Salomón de que había que edificar casa a Jehová, porque él le había pedido a Dios hacerla, pero Dios no se la había permitido.
pero que Dios lo había escogido para que edificara su casa. Y llega el momento en que empieza la construcción del templo. Hicieron un templo muy hermoso, casi todo por dentro era bañado de oro. Era un templo muy bonito. Y cuando llegó el tiempo en que se termina la edificación del templo, entonces Salomón hace una oración a Dios en el tiempo que se dedica a lo que él había edificado para Dios. Dice el capítulo 6 de Crónicas, capítulo 6, le una paginita para atrás, dice: entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo pues he edificado una casa de morada para ti y una habitación en que mores para siempre. Ya no te iba a andar de un lado para otro. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y él dijo: bendito sea Jehová Dios de Israel, quien con su mano ha cumplido lo que prometió con su boca David mi padre, diciendo: desde el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, ninguna ciudad he elegido de todas las tribus de Israel para edificar casa donde estuviese mi nombre, ni he escogido varón que fuese príncipe sobre mi pueblo Israel. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre, y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Y David mi padre estuvo en su corazón edificar casa en nombre de Jehová Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre respecto a haber tenido en tu corazón deseo de edificar casa a mi nombre: bien has hecho en haber tenido esto en tu corazón, pero tú no edificarás la casa como tú de esta casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Creo que era en el versículo 17. 16, ahí mismo, 16. Ahora pues Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le has prometido, diciendo: no faltará de ti varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden su camino andando en mi ley, como tú has andado delante de mí. Ahora pues Jehová, oh Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí los cielos, y los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Ahora viene la petición de Salomón. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste mi nombre estará ahí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hicieren oración. Que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Si alguno pecare contra su prójimo y se le exigiere juramento y viniera a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos y actuarás y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fue derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde los cielos. Sigue leyendo todo ese capítulo, te va a ver todas las peticiones que hizo Salomón. Por eso Dios le da esta respuesta que le aparece Dios a Salomón en sueño. Eso es lo que dice el versículo 11 que hemos leído. Dice que se le apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, dice que a Salomón Dios se le apareció solo 2 veces. La primera vez fue cuando él le dice, pídeme lo que quieras y te lo daré. Salomón le pide sabiduría para gobernar a su pueblo. Y esta es la segunda, son las únicas 2 veces que Dios se le aparece a Salomón. En esta otra vez le aparece Dios en sueño a Salomón y le dice, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Ya viene la respuesta. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare a mi pueblo,
sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, había una respuesta a la petición que había hecho Salomón, intercediendo por él y por el pueblo, para que Dios no apartara sus ojos de aquel lugar que había escogido para que habitase él y su nombre. Dios había escogido ese lugar. Entonces, en una de las peticiones de Salomón dice: si mi pueblo estuviera lejos y de allá volviera su rostro hasta donde está esta casa y clamaran a ti, tú les oirás. Entonces, Dios dice que sí le va a responder, pero hay una condición. Verso 14: si se humillare mi pueblo. O sea, una de las condiciones que Dios pone, yo pido, pero Dios pone condiciones. Si se humillare mi pueblo, era la primera condición. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro. ¿Qué entienden ustedes por buscar el rostro del Señor? ¿Qué es buscar el rostro del Señor? Someterse y estar más cerca. O sea, cuando nosotros buscamos el rostro del Señor es cuando personalmente estamos buscando su presencia. O sea, nosotros a veces oramos a Dios, pero no buscamos su presencia. Cuando buscamos su presencia es que estamos buscando el rostro de Dios. A veces oramos solo por orar, pero cuando usted y yo buscamos la presencia del Señor, como que nos desenfocamos, ¿no? ¿No cree usted y de repente se desenfoca? ¿No le ha pasado a usted? Pues cuando usted está orando, pero no sabe si está ahí o qué. Entonces, está usted buscando el rostro del Señor. Eso significa buscar el rostro del Señor, venir ante su presencia. Pero venir ante la presencia del Señor es de venir con humildad, de venir con un corazón sencillo, con un corazón humilde. No como la petición que hizo, que el Señor Jesús les propuso a ellos en una parábola acerca de un fariseo y un publicano. El fariseo dijo: yo ayuno tantas veces al día, doy limosna todo lo que puedo, ayuno tantas veces al día y aún no soy como este publicano. Esa oración no es buscar el rostro del Señor. Esa oración es ponerme yo como que yo soy bueno. Nosotros debemos de presentarnos delante del Señor como los más humildes, como los más necesitados. Vea, no ponernos a nosotros que nosotros somos mejores que cualquiera. Y el Señor Jesús les dijo. Y el otro dice que solo decía, no tenía pero no se sentía digno ni de levantar su rostro delante de Dios. Y dice que con su rostro en tierra decía: haz propicio de mi pecador. Y se golpeaba el pecho. Entonces, cuando usted y yo busquemos al Señor, hagámoslo con humildad. Hagámoslo, hermanos, sabiendo que no nos estamos presentando delante de cualquier persona. Nos estamos presentando delante del Rey. Delante del Rey. Nuestro Padre es un Rey. El himno que cantaba el niño. Mi Padre es un Rey, y no solo el Rey, Él es Rey de Reyes. O sea, que está sobre todo. Entonces, cuando usted viene delante de la presencia del Señor, debe de venir con humildad. Fíjese que en la época de Esther, si alguien se presentaba delante del rey sin haber sido llamado, era digno de muerte. Lo mandaban a matar porque esa era la ley. Al menos que el rey le extendiera el cetro para que no lo mataran. Pero sin ser llamada, ninguna persona no se podía presentar delante del rey, porque era una falta de respeto. Entonces, nuestro Dios es un rey, pero Él tiene las puertas abiertas de venir a mí. O sea, no hay que pedir permiso. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Las puertas del Señor están abiertas. Y aún, mire, dice Él: yo estoy a la puerta y llamo. O sea, Él nos busca.
Yo estoy en la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El rey de nosotros no es como los reyes de antiguo, no, él está atento, abierto al clamor de sus hijos. Pero hay una condición, si se humillara mi pueblo. Tenemos que venir con humildad, acerquémonos a él confiadamente delante del trono de la gracia, confiados, pero con humildad. Si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, buscaren mi rostro, o sea, venir de su presencia con humildad, y se convirtieren de sus malos caminos. O sea, que si estaban haciendo lo incorrecto, que si estaban haciendo lo que la ley no les permitía, si venían en esa condición, su oración no iba a ser respondida. Eso quiere decir, dice, y se convirtieron de sus malos caminos. O sea, nosotros a veces tomamos decisiones, tomamos actitudes que no van de acuerdo a lo que la palabra del Señor establece. Entonces, eso es lo que dice aquí, que nos tenemos que convertir de los malos caminos, dejar de hacer lo que estamos haciendo malo. Y se convirtieron de sus malos caminos. Entonces, dice aquí, entonces yo oiré de los cielos. Mientras estas condiciones no se den, era lo que le estaba respondiendo el Señor a Salomón. Entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuál tierra se refiere? Sí, porque la petición era de que si Dios cerraba los cielos, porque a veces, hermano, Dios cierra los cielos y no llueve. La tierra se vuelve como de hierro, dice, ¿verdad? Porque no produce. Si eso acontecía es porque Dios estaba entrando en juicio con ellos. Si eso pasara y se convirtiera en sus malos caminos, entonces yo voy a retirar al pulgón. ¿Cuál es el pulgón? El pulgón es el hijo del chapulín que le llamamos nosotros. El pulgón es el que se come toda la cosecha. El chapulín, el pulgón es el pequeño. Entonces, si eso pasaba, dice, yo ya perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Dios estaba respondiéndole a Salomón que sí, eso se iba a dar, ¿verdad? Pero habían condiciones, había requisitos. Primero, humillarse. Segundo, espérame, ya vengo. convertirse de los malos caminos y buscar el rostro de Dios con humildad, con sencillez. Este templo que edificó Salomón, según los estudiosos, fue considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. O sea, fue algo excelente. Pero acontece que Israel se alejó de Dios. Y cuando se aleja de Dios, empieza a adorar ídolos. Se vuelve idólatra. Los israelitas se volvieron idólatras. Y nunca dejaron de ser enseñados por los profetas. Siempre hicieron lo que ellos quisieron, lo que ellos pensaron. Hubo un profeta que se llamó Jeremías. Fue el último profeta que a ellos los cuestionó, les cuestionó su actitud, su mala forma, su desagradecimiento con Dios. Dios levanta a ese profeta y el profeta le da profecía que Dios, así como había levantado ese templo, también lo iba a destruir. Porque ellos no obedecían la palabra de Dios ni los consejos que le eran dados por medio de los profetas. Entonces, ¿qué es lo que hace el pueblo cuando recibe la profecía de Jeremías? Lo maltratan, lo meten preso, lo hacen todo por no querer escuchar la voz de Dios. Y creían que Jeremías estaba haciendo algo incorrecto. No tengo caso. Pero dice Jeremías, vendrá tiempo en que todo esto que ustedes ven, Dios lo va a destruir. Y todos ustedes van a ir a parar a otro lugar. Toma. Quedó fea como tú.
Pues dice la Escritura que ellos no quisieron obedecer la voz del profeta. Ponle la Entonces Dios cacerola. levanta a un gobernante mundial llamado Nabucodonosor y se levanta en guerra contra Israel, Nabucodonosor. La profecía que había dado Jeremías era que todos en la ciudad o iban a morir de hambre, No. las madres iban a comer a sus niños. Porque el problema era mire, que las ciudades, como eran ciudades que eran atacadas por hordas de personas criminales, las cerraban con muros. Las ciudades las cerraban con muros y ahí no entraba nadie, porque no eran muros gruesos. Y había doble muralla. Estaba el muro y el antemuro para protegerse. Entonces cuando Nabucodonosor se levantó en guerra contra la ciudad, lo que hacen ellos es cerrar las puertas de los muros. Allí no entra nadie. Nadie podía entrar y tampoco nadie podía salir. Entonces Nabucodonosor, como hombre de guerra y de conocimiento de batallas, cercó la ciudad. La sitió, eso se llama sitiar. Con todos sus ejércitos, sitió la ciudad. Y allí no entraba ni salía nadie. Los de la ciudad tranquilos porque tenían alimento suficiente, tenían agua suficiente. El problema es que no contaban que aquella provisión que tenía se les iba a terminar. Y cuando pasaron los días, y Nabucodonosor no los atacaba, solo esperando el tiempo. Porque el hambre desespera a cualquiera. El hambre desespera a cualquiera. Dice que las mujeres mataban a sus niños, sus hijos, para poder comérselos porque el hambre era grande. Los niños tiernitos los mataban y se los comían. ¿Todo por qué? Pues por no ser obedientes al mandamiento de Dios. Porque el que quebrantare la ley, por ella morirá invisiblemente. Cercaron la ciudad. Y vienen los israelitas y conquistan y contratan al ejército de los egipcios para que vayan en su defensa. Contrataron a los egipcios. Y vienen los egipcios contra los babilónicos. Cuando se dan cuenta los babilónicos de esa situación, se retiran por un tiempo de la ciudad para enfrentar a los egipcios. Pero los egipcios, cuando ven que el ejército de los babilónicos era sin número, no tuvieron valor de enfrentarlo y se regresaron de nuevo para Egipto. Entonces, como ya no estaba sitiada la ciudad, dijeron ellos, ya no nos va a atacar los babilónicos. Pero cuando Dios habla, todas las cosas que Dios dice se cumplen en su tiempo. Todo lo que Dios dice no quedará sin cumplirse ninguna jota, ninguna tilde, dice la Escritura. Todo se va a cumplir. Como ya no tuvo Nabucodonosor problemas con los egipcios, se regresó y volvió a sitiar la ciudad. En ese tiempo que estuvo sin sitiar la ciudad, Jeremías le dice: el que se pueda ir, váyase. Escapen, huigan. No, dijeron, ya no va a venir los babilónicos. Ya no va a venir, ya siguieron en su mismo proceso. Dios, hermanos, nunca olvida lo que promete. Y regresó el rey de Babilonia. Y los cercaron. Invadieron la ciudad. Mataron a todititas las personas que estaban ahí. Solo dejaron, se llevaron a todos los hijos de los príncipes. Los llevaron cautivos para Babilonia. Y solo dejaron a los más pobres de la ciudad que no tenían nada que dar. Y el templo del que ellos se sentían tan orgullosos, Dios lo derribó, lo destruyó. Y todos los utensilios que habían en el templo fueron llevados a Babilonia. Utensilios y seres humanos. Ahí echa cuenta a Daniel, echa cuenta a los 3 hebreos, echa cuenta a Esther, todos se fueron cautivos a Babilonia. Y estuvieron cautivos 70 años. Por no obedecer la palabra de Dios.
Bien que Dios, hermano, es amoroso, es justo, es bueno. Pero el que quebranta su palabra, el quebrantar la palabra de Dios tiene un precio. Es verdad. Gloria a Dios. Quebrantar los mandamientos de Dios tiene un precio. Entonces, hermano, el orgullo de aquel templo, Dios lo tiró por tierra. Porque es mejor obedecer a Dios, así dijo el profeta Samuel. Mejor obedecer a Dios que presentarle sacrificios. Dios se complace más en que se le obedezca, que se le presenten sacrificios. Dios se agrada de eso, que usted y yo seamos obedientes, aunque no tengamos nada más que ofrecer. La obediencia es importante para el Señor, que usted obedezca su palabra. Si usted obedece la palabra de Dios, usted está teniendo temor a Dios. Gloria a Dios. Cuando ellos estuvieron cautivos, al profeta no se lo llevaron, lo dejaron ahí, en la ciudad. Y cuando el profeta ve la situación, la condición en la que había caído la ciudad, le da tanta tristeza. Busquemos Lamentaciones. El libro de Lamentaciones está después de Jeremías. Y antes de Ezequiel. Lamentaciones capítulo 3. Está después del profeta Jeremías. El teléfono cuando pones a ver. No tengo una Alexis. No, a veces Alexis cuando está te ponen el teléfono. ¿Cuánto no? Lamentaciones capítulo 3. Lo leamos desde el 2, capítulo 2, vamos a leer los versículos ahí para llegar al 3. Está después de Jeremías y antes de Ezequiel. Capítulo 2. Sí. Vamos a leer los versículos ahí. Versículo 5, de ahí vamos a leer. El capítulo 2, 5. Leamos el 2.2, perdónenme, 2.2. Dice, destruyó el Señor y no perdonó. Destruyó en su furor todas las tiendas de Jacob. A Jacob está refiriendo a Israel. Echó por tierra las fortalezas de la hija de Judá. Está refiriendo a Jerusalén. Humilló al reino y a sus príncipes. Cortó con el ardor de su ira todo el poderío de Israel. Retiró de él su diestra frente al enemigo. O sea, no lo respaldó Dios. Y se encendió en Jacob como llama de fuego que ha devorado alrededor. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario, destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. El Señor llegó a ser como enemigo y destruyó a Israel. Destruyó todos sus palacios, derribó sus fortalezas, multiplicó en la hija de Judá la tristeza y el lamento. Quitó su tienda como enramada de huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión. Y en el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario. Ha entregado en mano del enemigo los muros de sus palacios. Hicieron resonar su voz en la casa de Jehová como en el día de fiesta. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. Extendió el cordel, no retrajo su mano de la destrucción. Hizo pues que se lamentara el antemuro y el muro fueron desolados juntamente. Sus puertas fueron echadas por tierra. Destruyó y quebrantó sus cerrojos. Sus reyes y sus príncipes están entre las naciones donde no hay ley. Sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión. Echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de silicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. Dice el profeta, mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas.
Mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando le fallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Óyeme, los niños en las calles, muertos, con hambre. Vámonos al 3, capítulo 3. Oh, 2:20 para que dice, mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a espada. Mataste en el día de tu furor. Degollaste, no perdonaste. Has convocado de todas partes mis temores, como en un día de solemnidad, y en el día del furor de Jehová no hubo quien escapase ni quedase vivo. Los que crié y mantuve mi enemigo los acabó. 3:17. Vamos a ver, 22. En el lamento del profeta, dice él, o sea, a pesar de que había sido destruida la ciudad, pero todavía quedó un remanente. O sea, quedaron personas que Dios en su divina misericordia decidió dejarlas. Luego dice el versículo 22 del 3 de Lamentaciones: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Consumidos es que no quedaron exterminados del todo. Todavía que dejó Dios remanente. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Por qué? Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová, dice, a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar ayuda desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre. O sea, hay un momento en el que Dios se compadece. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra. Torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo. Trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Entonces, hermano, lo que está diciendo aquí Jeremías es que Dios en su tiempo, porque Él no castiga para siempre. O sea, Dios, Él es misericordioso. Dice aquí que nunca decayeron su misericordia. El problema es que el hombre no busca la misericordia de Dios. El hombre no la busca. Pero Él está ahí todo el tiempo, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. O sea, la misericordia de Dios, la de hoy no es la misma de mañana. Nuevas son cada mañana sus misericordias. ¿Verdad? Dice, grande es su fidelidad. Quiere decir que Dios es fiel. Si el que es infiel es el ser humano. Dice que, si le dijo David a Salomón: y tú, Salomón, hijo mío, sírvele a Dios de tus padres. Sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Si tú le buscares, le hallarás para siempre. Dios siempre, su oído está atento cuando el ser humano se acerca a Dios. Dios es un Dios muy compasivo, muy misericordioso. El problema es que el hombre no busca la misericordia de Dios. Le gusta más el desvarío, le gusta más la imperfección. El hombre es excelente en llevar la contraria a lo que Dios dice, a lo que Dios establece. O sea, ese es el ser humano. ¿Y a qué se debe eso? A la naturaleza pecaminosa que nosotros
heredamos de la transgresión de nuestros primeros padres. Esa desobediencia a la palabra viene de nuestra genealogía, de nuestros padres. Al hombre le encanta más hacer lo malo que lo bueno. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza, quebrantar la palabra de Dios. Y Dios ha establecido leyes, reglamentos, estatutos, para que el hombre que se apegue a ellos va a alcanzar el favor de Dios. Y no solo eso, también la salvación de Jehová. Dice que es bueno en Jehová los que en él esperan, al alma que le busca. O sea, dice, si tú de mañana buscares a Dios, dice en el libro de Job, y orares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, Él hará prosperar desde la morada de tu justicia. Si tu primer estado hubiese sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Cuando nosotros, hermanos, buscamos la presencia de Dios con deseos de que Él nos respalde, nos ayude, usted lo va a encontrar. Porque Él es un Dios misericordioso. Bueno, dice, es Jehová los que en él esperan, al alma que le busca. Dice, bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud, o sea, desde que nosotros podemos hacerlo. No simplemente el llamar es para los jóvenes, para todas las personas es bueno llevar el yugo del Señor. Usted sabe que es un yugo. Un yugo, pues lo utilizan para jalar carretas. Ajá, pero tiene dos balonas el yugo. Tiene dos lugares donde va un animal a un lado y el otro animal al otro. Los que saben de agricultura saben a lo que me estoy refiriendo. Es un yugo, es un artículo de labranza de madera que le hacen dos huecos para amarrar allí, para ponerlo en el cuello, en la cerviz de dos bueyes. Y ya sea que jale un arado o jale una carreta. Entonces, dice, bueno es al hombre llevar el yugo desde el juventud, pero si usted lleva el yugo, necesita a alguien que vaya al par suya. Entonces, si usted lleva el yugo, al otro lado, ¿quién va a ir? Pues tiene que ir Dios, porque si Dios no lo respalda a usted para ir juntamente con Él en el camino, usted no puede hacer nada sin la ayuda de Él. Nosotros sin Él no podemos hacer nada. El yugo necesita de dos, usted y Dios, usted y Dios. Sin la ayuda, sin el respaldo de Dios, nosotros no podemos hacer nada, porque somos seres humanos, nuestra naturaleza es débil, es frágil. Pero si el Señor nos respalda y va a la par de nosotros, porque Dios no está lejos de nosotros, lo tenemos ahí a la par, no está lejos. Entonces, dice que bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, o sea, llevar el compromiso desde que tiene fuerzas, desde que puede hacerlo. Dijo el Señor, que aprendamos de Él que es manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras almas. Entonces, hermano, eso del yugo significa que usted tiene que estar atado, unido a la persona que lo va a ayudar a llevar el yugo. Dice, bueno es al hombre llevar el yugo de tu juventud, porque el Señor no enseña para siempre. Antes se aflige, también se compadece. O sea, cuando nosotros somos afligidos, Dios nos pone una dificultad a nosotros. No lo hace con el propósito de hacernos daño, sino que lo hace con el propósito de hacernos crecer espiritualmente. Lo hace con el propósito de componer nuestra vida. Lo hace con el propósito de enderezar nuestros pasos. ¿Verdad? Porque Él no aflige ni entristece voluntariamente a los hombres, sino que lo hace con un propósito, con un objetivo. Y todo lo que pasa, según lo que dice aquí el versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucede algo que el Señor nos mandó? O sea, todo lo que a usted y a nosotros nos pasa, el Señor lo manda. Pero lo hace con el objetivo, con el propósito de que usted y yo crezcamos espiritualmente, que nos fortalezcamos espiritualmente. No nos aflige porque Él quiere afligirnos. No, Dios no es como nos lo pintan otras personas. Él tiene propósitos en la vida de cada uno de nosotros por la cual nos aflige. Tiene propósito. Claro que nosotros nos sentimos, en la dificultad nos sentimos que no podemos y que Dios no nos quiere, que Dios no nos responde, que estamos desamparados, ¿no?
Es que lo que pasa es que cuando somos sometidos a alguna dificultad, algún problema, mientras Dios no logre su objetivo en nuestras vidas, no nos va a pasar la prueba. Porque todo tiene un objetivo, tiene un propósito. Creo que le llamamos Santiago. Ma, ese está con D, me van a cortarme. Santiago. ¿Dónde está con D? Ma, ¿Está ¿dónde en el está libro del Hebreo? con D? Y está antes de Pedro. Esa hora está buena. Santiago 1, versículo 2. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora pregunto, ¿quién se goza en la prueba? Nadie se goza en la prueba. ¿Pero qué dice que tenemos que tener? Sumo gozo. No solo gozo, ¿verdad? O sea, no solo gozo, sumo gozo, o sea, lo máximo. O sea, lo máximo del gozo tiene que ser eso, dice. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe que produce paciencia. ¿Dónde está? Mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Entonces, ¿para qué sirve la prueba? Para que seamos perfectos y cabales. Para que seamos perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. ¿A qué clase de sabiduría se refiere aquí? Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Acuérdense que venía hablando de la prueba. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, lo que está diciendo aquí Santiago es que nosotros, para enfrentar esta situación de la prueba, tenemos que pedir sabiduría. ¿A eso se refiere? Porque las pruebas se enfrentan con sabiduría. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿para qué? Para enfrentar la prueba. Pero pídele a Dios, el cual da abundantemente a todos sin reproche y les será dada. Para enfrentar la prueba necesitamos sabiduría. Porque a veces en la prueba nosotros tomamos decisiones incorrectas. Cuando estamos en la prueba tomamos decisiones incorrectas, creyendo que vamos a solucionar nuestro conflicto con las decisiones que tomamos. Y si las tomamos sin sabiduría, vamos a empeorar nuestro problema. Vamos a empeorar nuestra dificultad. Pero si nosotros le pedimos a Dios que nos dé sabiduría para enfrentar esta situación y tomar las decisiones correctas, vamos a lograrlo. Verso 26, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que arrastra por el viento. Pues hermano, versículo 12, del mismo Santiago. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea, la prueba de la que estamos hablando. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué va a pasar? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, hermano, claro que en las pruebas nadie se va a negar. Pero el apóstol San Pablo dice que nosotros estemos siempre gozosos. Es bien difícil, es bien complicado que nosotros en la prueba estemos gozosos. ¿Quién se alegra porque esté en prueba? ¿Qué Dios acontece cuando estamos en la prueba? A ver. ¿Ah? Llorar. ¿Qué más? Se entristece.
murmura. O sea, lo que más nos acompaña en la prueba es la murmuración. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué no al vecino que está aquí a la par? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a fulano? Si yo soy obediente, Señor, yo cumplo tu mandamiento, cumplo tu palabra, ¿por qué a mí? ¿Es que acaso no soy tu hijo? Esa es la actitud. Ahora, si tú preguntas por qué a ti, ahora yo pregunto, ¿que eres especial? Aquí está. ¿Eres especial para que no te lleguen las dificultades? No eres especial. Porque Dios tiene un propósito. Dios tiene un objetivo. Entonces, si le pasó a los apóstoles, oiga, pero los apóstoles sufrieron muchísimo. Pablo da testimonio de todo lo que él sufrió. ¿Y que acaso soy yo o usted mejor que Pablo? No. Pero Dios lo hace con un objetivo para que usted y yo crezcamos en fe, crezcamos en esperanza, aprendamos a confiar en Él, a esperar en Él. Dice la Escritura que los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve. O sea, es como un cerro, pues. Si usted tiene confianza en Dios, el cerro no se mueve, así no se mueve usted. Permanecer ahí. Pero el problema es que la mayoría de las personas, los que toman la decisión, es mejor irse de la iglesia, alejarse del Señor, creyendo que es la solución de su problema, creyendo que es la solución de su conflicto. No, Señor. Y yéndose del Señor, su problema no se va a solucionar. Se va a empeorar. Porque el que le ayuda es Dios. Y si usted se aleja de Él, ¿quién le va a ayudar? Nadie. Entonces, hermano, hagamos la fuercecita, no importa la dificultad que atravesemos. Haga el esfuerzo, lo que yo he dicho varias veces y se lo voy a repetir ahora. Dios, para someternos a nosotros a una dificultad, nos probó primero, nos pesó a ver si estábamos capacitados para soportarla. Si no, Dios nos probó y no teníamos la capacidad de soportarla, Dios no nos presta. Porque Satanás, para tentarlo a usted, para tentarme a mí, pide permiso a Dios. Eso pasó con Job. Porque Dios no le va a poner una carga o una responsabilidad que usted no la puede llevar. Y lo va a probar no para que usted se pierda, sino para que usted se afirme en fe. Por eso. Entonces, hermano, Dios tiene propósitos. Y si Dios consideró que usted puede llevar esa dificultad en la que se encuentra, llévela. Porque ya Dios consideró que usted la puede llevar. Yo veo a alguien en dificultades, me dice, hermano, sí que yo tengo este problema, ya me puede contar. Yo como ser humano podría decir, qué hermano tan aguante, qué hermano tan débil. Pues sí, porque como no soy yo que estoy viviendo la prueba, sino que él, ¿verdad? Yo no veo que está aguado él, que está fácil llevarlo, pues sí, porque no estoy yo en ella. Porque tal vez la prueba que para mí es fácil, para usted es difícil. Si la prueba para usted es difícil, pues para otro va a ser fácil. Pero no todos somos probados de la misma manera. Conforme a la capacidad de cada uno, así Dios nos prueba y nos presta a Satanás.